Y tenemos una invitada para nosotros muy importante, la vamos a estar ahora, la van a empezar a ver en pantalla, es la profesora de Derecho Indígena de la Universidad Arturo Prat, la profesora Karen Díaz Campos. Saludarla. ¿Cómo estás, Karen? Hola, gusto, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Karen. Señalar que la profesora Karen Díaz Campos, como señalé, hace clases en la Universidad Arturo Prat. Eh, Ella es, bueno, por supuesto, es abogada, magíster, o sea, máster en Derecho por la Universidad de Valencia. Me podrá corregir, Karen, y además actualmente está realizando su estudio de doctorado en la Universidad de Sevilla, de la cual tengo el honor y el privilegio de ser su compañero, ¿cierto?, en el doctorado. Entrando en materia, ya que el tiempo empieza a avanzar, hemos dicho que vamos a hablar de esta dimensión, ¿cierto?, del agua como un derecho humano y específicamente de la dimensión normativa, ¿cierto? Específicamente, no vamos a hablar de teoría crítica en esta ocasión, quizás lo vamos a dejar para más adelante, vamos a hablar específicamente de la dimensión normativa. Entonces la primera pregunta para ti, Karen, sería, ¿por qué debemos hablar del agua como un derecho humano? Es esencial, bueno, más allá de que está reconocido internacionalmente y que eventualmente lo vamos a conversar ahora, es esencial que nosotros reconozcamos al agua como un derecho humano y específicamente en cuanto a su acceso y a su saneamiento. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del agua, lamentablemente nuestro marco normativo, nuestro derecho, en general, la forma en que nosotros operamos, se le ve como un recurso explotable y plenamente utilizable, y que se puede comprar, sobre el que se puede transar, sobre el que se puede especular, lo que ha generado graves crisis en nuestro propio país, crisis hídricas, donde estamos dejando sin acceso al agua a la población en general, sin siquiera llegar a considerar la situación especial de los pueblos indígenas, donde nosotros encontramos un especial respeto por el agua desde la cosmovisión indígena, porque nosotros entendemos que el agua no es un recurso explotable, sino que entendemos que es un elemento de naturaleza y un componente más como somos todos nosotros, ¿no? Entonces, es esencial esta palabra, esta frase que siempre escuchamos, que el agua es vida. Si nosotros seguimos explotando el agua de la forma en que se está explotando en todo Chile, especialmente en el norte de Chile, de aquí al 2030 ya vamos a estar a tal nivel de escasez hídrica que ya no vamos a tener agua para todos los chilenos, y esta realidad no es exclusiva de Chile, es una situación mundial, ¿no?, de escasez hídrica. Y Latinoamérica se encuentra en una situación privilegiada de mayor reserva de cantidad de agua dulce del mundo. Por lo menos representa un 30% de reserva. Entonces es esencial el reconocer el acceso al agua como un derecho humano para sacarlo de esta idea del mercado de agua, que es en la que nos encontramos ahora. Bien. Marcela. Ah, ya, estaba muteada. Sí, bien me parece. Bueno, igual en ese sentido me gustaría decirle cómo se ha reconocido el derecho humano al agua. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su alcance? Estoy hablando como derecho humano. Como derecho humano. Desde Claro. sacándolo de la realidad de nuestra normativa nacional y viéndolo desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho al agua nosotros podemos decir que se encuentra expresamente reconocido por el sistema internacional desde el año 2010, más o menos, donde se le reconoció específicamente por la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Independiente de ello, este reconocimiento al derecho humano al agua, nosotros lo podemos encontrar implícito desde las primeras declaraciones de derechos humanos, incluso desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero siempre, antes del 2010, fue reconocido de forma implícita. ¿Por qué se discute esto de que implícitamente, incluso antes del 2010, el derecho humano al agua se encontraba reconocido? Porque, nuevamente, y volviendo a la primera pregunta, entendiendo que el agua es un elemento esencial para la subsistencia, es un elemento esencial cuando hablamos de esta configuración de estos derechos fundamentales, de los derechos humanos,
Entonces, cuando nosotros lo vemos desde esa manera, entendemos que incluso antes del año 2010 nosotros podíamos discutir que ya se encontraba reconocido este derecho humano al agua. Ahora, incluso antes del 2010, en el año 2002, también nosotros encontramos una observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya se había pronunciado sobre esta importancia de reconocer este bien público fundamental que era el agua. ¿Por qué? Porque se relaciona el agua con este acceso a la salud y este derecho esencial a la vida, donde se establecieron una serie de compromisos de cómo los estados debían operar cuando hablamos de este derecho internacional al agua. Y hablaban de lo que se llamaba la progresividad, el compromiso constante y continuo de los estados, en lo que se refiere a generar nuevas tecnologías para proteger el agua y para, bueno, su extracción, recursos financieros y búsquedas de apoyo internacional para lograr satisfacer este derecho humano al agua y que se exige además la no adopción de medidas regresivas. Esto se encontraba ya desde el año 2002 y como yo mencionaba hace un rato, desde el año 2010 se declaró y se reconoció expresamente el acceso y el saneamiento al agua como un derecho humano al agua y esto fue o se generó desde un movimiento generado por el representante ante la Organización de las Naciones Unidas de Bolivia, apoyada por una serie de estados que logró que fuera reconocido este derecho humano. Ahora, llama la atención lo tardío de este reconocimiento y cuando uno estudia sobre esta idea se da cuenta que se debe fundamentalmente a la oposición de los grandes capitales, quienes quieren aún mantener el agua en este sistema en que, como el que tenemos nosotros en Chile, donde este se le reconozca como un recurso que pueda ser extraído, que pueda ser explotable, que pueda manejarse como un mercado de agua. Por eso es que ha sido tan difícil poder generar este reconocimiento incluso a nivel internacional del derecho humano al agua. Y otro punto importante es la participación que han tenido los pueblos indígenas a nivel internacional en todas estas discusiones para poder incluir o poder reconocer el derecho humano al agua, donde uno encuentra una serie de declaraciones, la declaración de Carioca, donde los pueblos originarios lo que buscan y se presentan ante los organismos internacionales exigiendo que el agua ya no sea reconocido como un recurso explotable y sea reconocido como un elemento de la naturaleza, y no solo como un elemento de la naturaleza, sino como un elemento que es esencial para la subsistencia de los pueblos originarios, como así también de la vida de todo el planeta, ¿no? Esa ha sido una discusión que se ha dado, pero siempre ha sido una discusión difícil y ha sido difícil definirnos a qué nos referimos cuando hablamos de este derecho internacional, de derecho humano al agua, pero sí está reconocido formalmente desde el año 2010. Gracias, Karen. Es muy eh, interesante. Uno puede advertir, ¿cierto?, en esta cuestión, sobre todo con estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿cierto?, los DESCA, de cómo se ha ido ampliando esta discusión de reconocimiento a nivel normativo internacional, ¿cierto?, de los derechos humanos. Como siempre existe una contraposición y que va a ser un poco lo que va a estar en el debate en la Constitución, que tiene que ver con la apropiabilidad de ciertas cosas, la posibilidad de que sean entregadas al mercado, ¿cierto?, la explotación, y ahí como paradigma, como caso paradigmático tenemos el agua, y que por otro lado vemos que es necesario ya entre todas y todos, no tan solo en los países, sino que también en la comunidad internacional. Es por eso que se incorporan estos organismos internacionales para asegurar, ¿cierto? Ya que es necesario asegurar en un pie mínimo de dignidad el acceso, como lo dices muy bien tú, al agua, al saneamiento, al agua potable. Entonces, desde ahí, en esta lógica internacional, en este marco, como tú nos has señalado, ¿cómo ha esto ido bajando a nuestro país, al Estado de Chile? ¿Cuál ha sido el tratamiento, si es que tú nos pudieras comentar al día de hoy, del derecho humano al agua en Chile? Sabemos que el agua tiene un tratamiento especial, ¿cierto?, en el Código de Agua, o sea, en la Constitución y en el Código de Agua, inclusive también en el Código de Minería, pero cómo de alguna manera este reconocimiento internacional como un derecho humano de alguna manera se ha ido tratando, se ha ido acomodando dentro del aparato constitucional chileno.
Se ha intentado, bueno, de hecho recientemente hubo dos intentos de reconocer por el Congreso este derecho humano al agua y de reconocer al agua como un bien nacional de uso público, que si bien nosotros entendemos, y bueno, y lo aclaro, en nuestro sistema nacional el agua se reconoce como un bien nacional de uso público, el tema es que se dice que es una especie de derecho vacío, en cuanto se refiere al agua cuando esta corre libremente, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de aplicación al agua, entonces esta ya no se rige de esta manera, sino que se rige como por el derecho de propiedad, etcétera, de quien tiene este derecho de aprovechamiento de agua, que es un privado, por supuesto, ¿no? Entonces ahí es donde se da esta discusión con respecto al derecho humano al agua. Ha sido el año pasado, el año antepasado, 2020 y 2019, se intentó reconocer al agua como un derecho humano, y no se lograron tener y esto tuvo que ver el tema famoso de los 2/3, ¿no? Para lograr obtener la aprobación o el reconocimiento del derecho humano al agua. Y la discusión fue una discusión muy burda, una discusión que se aprovechó del desconocimiento que tiene la mayoría de la población sobre cómo nosotros tratamos o cómo tenemos reconocido al agua y cuán excepcional es nuestro sistema, incluso para estados absolutamente neoliberales y para, por ejemplo, Estados Unidos, donde nuestra forma de reconocer al agua es actualmente, en virtud del Código de Agua de 1981, como así también de la Constitución de 1980, impide o genera este sistema donde yo permito a terceros privados que tengan estos derechos de aprovechamiento de aguas, sobre los cuales pueden incluso decidir no utilizarlos, especular sobre ellos, no, más allá de una multa, no pierden todavía este derecho que tienen sobre el agua y van afectando el precio que esta tiene, ¿no? Y donde nosotros en el norte particularmente vemos cómo se da una explotación excesiva por parte de fundamentalmente las mineras del agua y sin mayor consideración entendiendo de la forma como nosotros vivimos en el norte, específicamente estoy hablando de Tarapacá, donde el agua se encuentra en estas cuencas subterráneas y que se encuentran en la parte superior del territorio, es decir, todo lo que la minera haga en la parte superior afecta al agua que va a llegar a la población general que se encuentra en Iquique y en todas las ciudades que se encuentran hacia abajo de donde se explota el agua, sin considerar tampoco, porque no solamente estamos hablando de que haya bajado la cantidad de agua, sino que también estamos hablando que baja la calidad del agua. La discusión que se dio en el Congreso no consideró ninguna de este tipo de consideraciones, sino que todo el rato trataban de confundir a la población, dando a entender que desde la Constitución de 1980 y el Código de 1981 ya se reconocía el agua como este bien nacional de uso público, pero engañando a la gente sin explicarle realmente que nos encontramos ante estos derechos de aprovechamiento. Cuesta mucho y es muy difícil en el marco normativo actual que sea reconocido el agua como un derecho humano. Porque si nosotros reconocemos el derecho humano al agua, y en esto Juan Carlos va a estar de acuerdo porque es un trabajo que nosotros estamos realizando junto con otro profesor, nosotros si reconocemos el derecho humano al agua, lo que vamos a hacer es romper el sistema que nosotros tenemos actualmente. Y esto incluso en el reconocimiento que nosotros hacemos a estos derechos especiales que tienen los pueblos indígenas en virtud de la ley 19253, que es la ley indígena, ¿no? Incluso estos beneficios especiales para los pueblos originarios, es decir, para el pueblo aymara, para el pueblo atacameño, que tienen derechos especiales sobre el agua, son fundamentalmente derechos privados, es decir, nuevamente en el mismo modelo consagrado por el Código de Agua y en la Constitución que nosotros tenemos actualmente. Es decir, estaríamos protegiendo la propiedad privada. Si nosotros hacemos un reconocimiento al acceso al agua, al saneamiento al agua como un derecho humano general, entonces nosotros vamos a venir a romper este sistema. Es por eso que cada vez que se da esta discusión, porque estas dos últimas discusiones que yo planteo no son la única vez que se han presentado en el Congreso, en variadas ocasiones se ha buscado que sea reconocido este derecho humano al agua, pero siempre con alta oposición de este tercio, de este grupo que mantiene o que quiere mantener las mismas reglas del juego, que quiere mantener la Constitución de 1980 tal cual está, en cuanto les es beneficiosa a este grupo minoritario para mantener este recurso, este elemento vital, todavía sujeto a esta explotación que no tiene ningún tipo de freno por parte de los privados, sin consideraciones, porque es importante que nosotros reconozcamos al agua como un derecho nacional, como un derecho humano al agua, o como un bien nacional de uso público, porque entonces, ¿quién se va a preocupar de su garantía o cuál va a ser? Una de las premisas que nosotros vamos a tener a la vista es que el agua es fundamental para la subsistencia de todo el planeta y de todos los chilenos y las chilenas,
pero no solamente de las personas, sino también de la flora y la fauna, ¿no? Y esto es algo que nosotros no hemos discutido, esta discusión que tiene, o esta conexión que tiene el acceso al agua con la protección del medio ambiente y la continuidad de la vida. Bien, mire, sí, yo podría como decir de que al menos el pueblo aymara o los pueblos indígenas del norte, uno de los temas principales ha sido la defensa del agua. Uno, porque tenemos muy poca agua, y dos, porque tenemos una concepción distinta. Por ejemplo, el agua, o sea, uno no es dueño del agua, sino uno ocupa el agua hasta donde uno va a ocupar y después va a pasar al vecino o al otro vecino, y el que tiene, y todos tenemos derecho a tomar agua. O sea, ahí no, dentro de nuestra cosmovisión no hay un tema de si alguien es dueño o no, sino que está quien debe ocuparlo, lo puede ocupar en el momento. Pero cuando ya se empiezan a decir no, a vender o a comprar el agua como sucede actualmente, ya estaríamos como diciendo que el agua sería un producto del mercado. Quien accede tiene que tener los recursos y quien no, no. Entonces eso es como algo, no es algo, sino es algo que quiebra realmente lo que es la visión o la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo nosotros consagramos el agua o cómo lo cuidamos? Y también esto mucho también tiene que ver cómo lo utilizamos, porque a veces estamos en zona desértica que no cuidamos el agua. Muchos no tenemos ese cuidado especial, por ejemplo, en la ducha o en lavar. A veces lavamos con mucha agua, pero bueno, son cosas, son parte de la cultura que eso va pasando y va a seguir pasando, y ahí yo creo que deberíamos concientizar, ¿no?, en el derecho del agua como una cultura, o sea, cómo nosotros cuidamos este planeta y cómo cuidamos el agua, ¿no? Y la última pregunta que quería hacerle es en relación eh, derecho humano versus los pueblos indígenas, porque ahí hay, ¿cómo se llama? Como tú lo dijiste anteriormente, la ley indígena nos faculta para tener derechos de agua, y muchas de nuestras comunidades hoy día tienen regularizadas las aguas y vertientes, ¿no? Claro, claro. La pregunta específica para entenderla bien sería... Por ejemplo, estamos hablando del derecho del agua, ¿sí?, versus los derechos de los pueblos indígenas. En el fondo, ¿cuál será la relación entre Claro. este derecho humano al agua y los derechos que hoy día tienen los pueblos indígenas? Tú un poco adelantaste Claro. la respuesta anterior. ¿Cuál será la relación entre uno y otro? ¿Se relacionan, no se relacionan? ¿Qué tienen que ver? ¿En algún punto se entroncan? No sé. Lo comprendo. Ya, voy a empezar desde la especial protección que se encuentra en la ley indígena, que es la ley 19253, ¿no? Este especial reconocimiento que se hace para ciertos pueblos del norte de Chile, de poder reconocer los usos ancestrales que se hacen sobre el agua, se deriva del Acuerdo de Nueva Imperial, donde los pueblos originarios chilenos, en ese tiempo 9 pueblos, actualmente 10 pueblos, se reunieron con el candidato que eventualmente iba a ser presidente, que era Elwin, con respecto a cuáles eran las bases de acuerdo para esta generación o nuevo acuerdo, nuevo trato entre los pueblos originarios y el Estado de Chile. Lo que finalmente salió en la normativa de la 19253 no fue específicamente, y de hecho yo podría decir con cierta confianza que traicionó la confianza de los pueblos originarios, por lo menos en cuanto a la discusión que se dio, porque la discusión lo que buscaba o lo que se pidió o lo que se conversó como base para este nuevo trato era el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que no lo hemos conversado hoy día y que eso es importante. También decir que en Chile es el único estado latinoamericano que no reconoce en ningún nivel de su constitución a los pueblos originarios, todos los demás lo hacen en algún nivel. Y otro punto importante era el ratificar el convenio 169, que se vino a ratificar recién en el año 2009, es decir, mucho tiempo después de este acuerdo no imperial, y estoy hablando de 1993, más o menos 1990,
Bueno, toda una ley o toda una normativa indígena que reconociera la propiedad, todos los terrenos que se habían perdido, tanto en el norte como en el sur. Y otro punto importante, que fue una ganada que sí fue reconocido en la ley indígena, era este reconocimiento a los usos ancestrales de los pueblos originarios que reconoce la ley indígena, que es lo que estamos hablando ahora. Ahora, ¿cuál es el punto? Actualmente en Tarapacá existe esta posibilidad de reconocer este derecho de usos ancestrales que tienen los pueblos originarios, basado en la ley 19253, pero en virtud de la baja cantidad de agua que hay actualmente por la sobreexplotación de esta en Tarapacá, no pueden los pueblos originarios reconocer o tratar de regularizar, porque ese es el sistema que se ocupa, el regularizar sus usos ancestrales. ¿Qué es lo que hacen entonces? Buscan ser reconocidos estos usos ancestrales ante tribunales. El problema de reconocerlo a nivel de tribunales es que nosotros en Chile no tenemos lo que se llama la regla de precedente. Entonces, nuestras tribunales o cortes superiores de justicia fallan de una manera favorable, como en el caso de Chusmichus-Magama, donde se reconocen los usos ancestrales contra los pueblos originarios, contra incluso un título inscrito por parte de un privado distinto de aquel pueblo originario, que era el pueblo aymara, pero después nos encontramos entre otros fallos, casi de forma inmediata, donde no se reconoce el uso ancestral. Entonces nos encontramos en este especial derecho que se encuentra reconocido por la ley 19253, pero en el caso de Tarapacá, particularmente yo postulo, también nos encontramos ante un derecho vacío, porque los pueblos originarios desde el año, creo que desde el año 2009, no pueden reconocer ni registrar nuevos derechos. Y en la realidad, actualmente, en una proporción de un 100%, la cantidad de derechos inscritos de pueblos indígenas representa más o menos un 11% del total, un 30% de las mineras y el resto de la sanitaria, ¿no? Que es una empresa privada que tiene una concesión por parte del Estado. Es decir, quien tiene mayor dominio sobre las aguas, en la realidad, y incluso con este artículo especial que tiene la ley indígena, son privados. Es decir, los pueblos indígenas se encuentran ya en una situación de merma, incluso en ese marco. Ahora, si nosotros reconociéramos el derecho humano al agua, y lo hiciéramos y como un bien nacional de uso público, la situación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, siempre va a ser distinta del resto de la población. Y ahí tendríamos que ver cuál va a ser la solución o cómo lo vamos a ver, porque no podríamos no reconocer estos derechos ya previamente constituidos y reconocidos, porque el fundamento que se da para estos usos que hacen los pueblos originarios del agua son usos de carácter ancestral, es decir, anteriores a la existencia de este Estado chileno. Entonces, si nosotros entendemos y tenemos ratificado el convenio 169, en virtud de este convenio 169, nosotros no podemos retroceder en aquellas garantías que nosotros ya hemos dado a los pueblos indígenas. Entonces nosotros no podríamos decidir, bueno, entonces nosotros cambiamos, reconocemos este derecho, este derecho humano al agua, entonces nosotros eliminamos los derechos de los pueblos indígenas. No podríamos hacer esto, porque nosotros no podemos retroceder en aquello que ya hemos concedido, o no quiero decir concedido, no, aquello que hemos reconocido a los pueblos originarios. Entonces ahí debiera existir una discusión a la hora por parte de los constituyentes, cuando tengan que definir el derecho humano al agua, cómo van a establecer una excepción, una situación distinta, que esto no es tan difícil de hacer si nosotros miramos los marcos normativos de otros estados vecinos, ¿no? Es posible que nosotros, y de hecho, entendiendo la especial consideración que los estados deben, en virtud del convenio 169 de la OIT, deben tener con los pueblos indígenas, incluso la ley 19253, nosotros podríamos entender que estos derechos previamente constituidos por los pueblos indígenas, e incluso aquellos que no se han constituido, pero que obedecen a usos ancestrales, debieran tener un tratamiento distinto del resto de derechos que nosotros podríamos haber tenido reconocidos con respecto a privados. Y esto no es tan difícil de configurar. Y ahí nosotros, porque también usted mencionaba, Marcela, que podría ocurrir que, no sé, alguien decida vender los derechos, que ya no tenga esta concepción que tienen los pueblos indígenas, entonces ahí uno podría establecer ciertas consideraciones para que estos derechos no sean vendidos, que si son vendidos sea solamente entre miembros de los pueblos indígenas, del mismo pueblo, tratando de mantener esta idea que se tiene en el norte de Chile por parte de los pueblos indígenas, que el uso que se da al agua es un uso para no agotar este elemento esencial, como así también respetando los diversos turnos que tienen los diferentes vecinos, miembros de una misma comunidad indígena, miembros de un mismo pueblo indígena. Entendiendo de que el agua tiene esta configuración tanto productiva
como así también uno podría discutir también como una conexión de carácter espiritual que uno pudiera tener con el agua, que esta conexión espiritual no solamente habla de los pueblos del norte de Chile, sino de todos los pueblos chilenos en cuanto a esta conexión especial que se tiene con el elemento agua y con esta configuración de la vida. Entonces, perfectamente trabajable para quienes sean los constituyentes, cuando tengan que reconocer el agua, porque yo creo que sí es esencial que se reconozca como un derecho humano el agua, por su posible agotamiento, por la situación en la que nosotros nos encontramos actualmente, cómo los privados manipulan el agua, y por otro lado, cómo los pueblos originarios tienen este especial uso ancestral del agua, porque esto ha sido reconocido en otros estados de esta forma, y que no quede siempre en manos de tribunales el definir si esto es reconocido, si no es reconocido. Yo creo que eso es un juego un poco complejo que se está dando y un poco perverso en nuestro sistema actual. Sí, bueno, gracias Karen por la completa respuesta. Yo creo que en este juego, ¿cierto? Y tú un poco bueno, lo señalaste en toda la respuesta y también en la pregunta anterior, de que cuando se habla de ley indígena, artículos 63, 64, los derechos especiales para los pueblos del norte del país, en este caso el pueblo aymara, el pueblo tacameño y por extensión al pueblo Coya, y que tiene una relación, ¿cierto?, con las disposiciones transitorias de la ley indígena y la disposición transitoria segunda del Código de Agua para hacer ¿cierto?, para hacer este corpus de este derecho al reconocimiento del uso ancestral. En el fondo siempre lo reconvierte a la lógica de la propiedad. Entonces, cuando hablamos de derecho humano al agua, y como tú muy bien lo decías, y también lo dice Marcela, ¿cierto?, en esta cuestión de que esto va más allá de simplemente yo ser el dueño, sino que yo lo estoy usando simplemente, ¿cierto? Y esta conexión espiritual, y que también se traduce en una relación política con el elemento, ya dejamos de hablar de propiedad y empezamos a hablar de territorio. Y ahí empezamos a hablar de territorio, empezamos a hablar de autonomía, y ahí un poco la complejidad que se quiere llevar a la constituyente. Ha estado muy interesante esta conversación. Creemos que este tema no se puede agotar acá en esta sesión, como bien lo decimos, que nos sentimos también súper contentos porque creemos que estamos levantando expectativas importantes. Hoy día hemos hablado de una dimensión específica respecto del derecho humano al agua. Ya con esto me quiero ir despidiendo. Le quiero dar el paso a Karen para que también se pueda ir despidiendo, y también para finalizar, Marcela, para poder despedir nuestro programa. Le agradecemos a todas y a todos que nos estuvieron viendo, y señalar que este programa va a quedar alojado en nuestras redes sociales para que después lo puedan revisar. Este es un tema apasionante. El agua es un caso paradigmático que va a estar presente en nuestra discusión constitucional, y esperamos que nosotros podamos llevar y poner en la mesa estas cuestiones a la hora de escribir esta nueva constitución. Así que muchas gracias, Karen, te dejo a ti y después para que Marcela despida el programa. Solamente complementar lo que hablabas de la propiedad, porque esta idea de territorio es súper importante, que es algo que no había dicho dentro de lo que habíamos conversado. Nuestra concepción del territorio, desde la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981, vino a dividir de una forma como contra natura el territorio, donde puede existir alguien que es dueño del bien inmueble, territorio, es decir, donde se ubica una casa, pero aquellos recursos recursos que se encuentran en ese territorio, como por ejemplo el agua, tienen otro dueño. Eso es absolutamente ilógico, tanto para la cosmovisión indígena como para cualquier sistema razonable jurídico, ¿eh? Y eso es una situación excepcional de nuestro derecho, y esto siempre lo reitero para que la gente sepa que esta noción que nosotros tenemos de territorio y de dividir aquellos recursos que se puedan encontrar en ese territorio es absolutamente creado por nuestro sistema de 1980-1981, y lo que busca es generar una mayor explotación de aquellos elementos de la naturaleza que son esenciales, como lo es el agua, ¿no? Y esa es la discusión fundamental que se da en el norte de Chile, donde yo siempre postulo en clase que se da la definición del conflicto indígena con el agua, ¿no? En el norte de Chile. Y en el sur de Chile, fundamentalmente, la recuperación de territorio. Esa es la discusión fundamental, si bien acá nosotros también podemos discutir recuperación de territorio y cómo esto ha sido absorbido por fundamentalmente las mineras, entre otras empresas productivas. Así que eso, de forma general, es súper importante discutir el derecho humano al agua,
es súper importante que discutamos cómo está reglamentada la ley indígena, cómo está regulado el Código de Agua y lo mala que es nuestra Constitución, y cómo nosotros tenemos ciertas garantías dentro del artículo 19 de la Constitución, que, como por ejemplo la protección a la propiedad en el artículo 19 número 23 y 19 número 24, que es cada vez más extenso, el proteger la propiedad privada, y donde otras cosas tan importantes, derechos esenciales como el derecho humano al agua, no se encuentran reconocidos, no como una garantía. Lo mismo el derecho que yo tengo a un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Que se considera, y esta es una discusión que también podemos dar, no tan importante como se protege la propiedad en Chile. Y nosotros lo podemos ver en todo lo que se ha dado en la discusión en este último tiempo, cómo se castiga cuando yo afecto la propiedad privada y cómo se castiga cuando, por ejemplo, afecto la vida o puedo potencialmente afectar la vida de las personas. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Me parece súper interesante y me parece interesante que constituyentes como ustedes, ¿no? Y espero que cuando lo sean, discutan esto, no olviden la importancia del derecho humano al agua, la importancia de la visión de los pueblos indígenas, porque yo creo que la visión que tienen los pueblos indígenas es una luz excepcional sobre cómo nosotros debiéramos generar un nuevo trato y un nuevo Estado. Bien, Karen, sí, hay un tema especial que es el derecho a la vida, ¿no? Y sin el agua no hay vida en este planeta. Y nuestra playa, es la sangre, nosotros le decimos a veces que es la sangre de la madre tierra, ¿no? En las venas, ¿no? Que escurren y va dando vida paso a paso hasta llegar al mar, a la gran cota, y luego vuelve a las montañas y así sucesivamente. Por miles de años hemos sobrevivido y bueno, y estamos presentes hoy en día. Muchas gracias, Juan Carlos, Karen. Eh, ha sido un agrado porque este tema del agua siempre ha sido tema de conflicto, tema de defensa, ¿no? Contra estas grandes empresas que vienen a depredar los recursos mínimos que tienen los pueblos indígenas. Y bueno, también, no solamente eso, sino que también contaminan, ¿no? Contaminan nuestro medio ambiente. Y lo primero que contamina es el agua, porque cuando hacen minería, lo que más necesitan es agua y nuestra madre tierra. Muchas gracias a todos y a todos. Un gran Kiki sin cama. Que estén todos muy bien y que se cuiden. Estamos en cuarentena acá en Arica, en Calama y en otros países, en otras regiones. Cuídense, que la madre tierra nos acompañe por siempre. Un Jayaya en camino a la construcción de esta nueva constitución. Muchas gracias.